Bien, como les dije, en esta clase vamos a rever un poco algunos conceptos que vimos la clase anterior sobre coagulación, que es una etapa importante dentro de los procesos de sedimentación para separación de sólidos en un fluido. ¿Está bien? Habíamos hablado que la idea era justamente separar un sólido de un líquido. Y dentro de esa separación de esa partícula del fluido, de un fluido determinado, teníamos dos operaciones que podríamos llamarla una de sedimentación y a otra operación de precipitación. Precipitación propiamente dicho, como habíamos mencionado en la clase anterior, se refiere a una interacción química entre dos sustancias que forman un sólido que precipita. ¿Está bien? Entonces, hay reacción química entre dos sustancias que se encuentran en solución y consiguen justamente de esa forma separarse, o sea, formar un sólido que cae en el fondo, por ejemplo, de un recipiente. Ya en el caso de sedimentación, no tengo necesariamente una reacción química, sino que son partículas que están presentes dentro de un líquido y que en función de su tamaño y forma, esas partículas van cayendo por acción de la gravedad hasta el fondo de un depósito determinado, en este caso de un recipiente, como estamos viendo en la imagen propiamente dicha. ¿De qué dependía justamente que se dé ese proceso de sedimentación de forma rápida? Mucho depende justamente del tamaño de esa partícula. Porque cuanto mayor es el tamaño, lógicamente el peso o la gravedad va a hacer que esa partícula caiga al fondo del recipiente a una velocidad mucho mayor, ¿cierto? Entonces, en algunos casos, cuando las partículas son extremadamente pequeñas, hablamos de micrones o de micras en realidad, esas partículas permanecen en suspensión o caen a una velocidad muy lenta que puede llevar horas o días, incluso años, para que precipiten. Entonces, lo que nosotros necesitamos es justamente que esas micropartículas, ¿sí?, puedan unirse a otras partículas para que aumenten su tamaño, su peso consecuentemente, y puedan caer con mayor velocidad al fondo de un recipiente determinado. Entonces, justamente, el proceso de coagulación va a promover la unión de esas partículas que están formando los famosos coloides que habíamos mencionado, que son micropartículas que no sedimentan fácilmente. Entonces, adicionando un coagulante, yo promuevo justamente la interacción de las partículas, que se atraigan electrostáticamente esas partículas y puedan precipitar. Entonces, justamente esa coagulación consiste en aglomerar esas partículas mediante justamente alteración de las condiciones químicas que mantienen el equilibrio de esas partículas y físicas también que mantienen el equilibrio de esas partículas en suspensión. Entonces, lo que yo voy a hacer es alterar la carga alrededor de esas partículas y del medio que está formando una capa alrededor de esa partícula para que justamente pueda unirse a otras y formar un tamaño mucho mayor por aglomeración. Entonces, en esa coagulación dijimos que había esa partícula, alrededor de la partícula teníamos una carga, un tipo de carga determinado, normalmente una carga positiva, ¿sí? La carga de la partícula es negativa. Alrededor de la carga negativa de la partícula tengo las cargas positivas y a medida que me voy alejando del centro o de la superficie de la partícula, lógicamente voy a tener en menor medida esas cargas positivas que van a mezclarse con las cargas negativas. ¿Está bien? Entonces, a medida que yo me voy alejando de esa superficie, voy alterando esas cargas, perdón, se alteran esas cargas, y vean que yo no voy a poder unir una partícula que está rodeada de carga positiva con otra partícula que también está rodeada de carga positiva. Entonces, lo que se requiere es justamente alterar ese equilibrio de cargas alrededor de la superficie para que se promueva la unión entre partículas y se pueda justamente formar aglomerados. ¿Está bien? Dentro de
esas capas que están alrededor de la superficie hablamos de potenciales, ¿verdad? Electrostáticos o potenciales eléctricos que existen alrededor de esa partícula. A medida que yo me voy alejando de esa superficie, lógicamente el potencial es diferente. Y hablamos también en la clase anterior que había lo que llamamos potencial Z. El potencial Z es nada más la diferencia de potencial que existe entre el medio, ¿sí? Donde está esa partícula y justamente el potencial que tiene esa capa que rodea a la partícula. O sea, la diferencia entre el potencial de la capa que rodea a la partícula y el potencial que yo tengo justamente en el medio. Vamos a ver un tema. Entonces, como les dije, es la diferencia que existe entre el potencial que yo tengo alrededor de la partícula y el potencial que yo tengo en el medio, ¿verdad? Externo. ¿Ah? Vean que este conjunto de capas que rodea a la superficie del sólido, de esta partícula, normalmente se mueve y acompaña constantemente a esa partícula en cuestión. ¿Está bien? Entonces lo que yo necesito es alterar esto, ¿sí? Entonces yo necesito alterar justamente esa diferencia de potencial, o sea, alterar el potencial Z. Cuando yo disminuyo el potencial Z, ¿sí? Altero ese potencial Z por agregado de una sustancia, altero ese potencial Z, entonces yo permito justamente la alteración o reducir esa repulsión que existe entre partículas y consigo que se unan justamente con otras, formando un aglomerado de mayor tamaño que pueda sedimentar rápidamente. Dijimos también entonces que existía un rango de potencial Z. Cuando menor es el potencial Z, mucho más fácil yo consigo justamente aproximar las otras partículas. Para ello hay un rango de pH en donde disminuye justamente ese potencial Z. Vean aquí, yo tengo en la ordenada potencial Z y en la abscisa tengo pH. ¿Está bien? Vean que cuando tengo un pH entre 3 y 4, o incluso 4,5, tengo potencial Z muy elevado. A medida que va aumentando ese pH, entre 5 o 6, por ejemplo, vean que ese potencial Z disminuye drásticamente. Entonces, a medida que disminuye ese potencial Z, las partículas pueden aproximarse cada vez más, aumentando justamente la posibilidad de que haya coalición o colisión en realidad. Entonces, consecuentemente, se unen y pueden precipitar. Entonces, importante, un potencial Z bajo promueve justamente esa colisión entre partículas para que se unan. Yo necesito alterar justamente el potencial Z para que se dé ese proceso y normalmente adiciono una serie de sustancias al medio para que justamente se promueva mayor precipitación o mayor facilidad de coalición. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? Bien. Aquí vemos un esquema de un sistema de mezcla donde yo puedo justamente adicionar una serie de sustancias para que se promueva esa coagulación y se facilite posteriormente la precipitación. Habíamos hablado de esto, creo que no fue posible mostrar esa imagen en la clase anterior, pero veamos aquí. Tengo un agua bruta, imagínense que estamos usando agua del río que llega a ESAP y que yo necesito tratar esa agua del río. ¿Está bien? Esa agua bruta, lógicamente, tiene una serie de partículas. Partículas de mayor tamaño van a sedimentar en los canales antes de llegar a los tanques, ¿sí? Donde voy a separar esas partículas por sedimentación. Entonces ya va a haber una especie de sedimentación en los canales y voy a poder separar, por ejemplo, arena y otras partículas de mayor tamaño. A medida que voy avanzando dentro de esos canales, voy a llegar justamente a una pileta en donde voy a adicionar unos productos químicos, ¿verdad? Para que aquellos coloides, o sea, aquellas partículas muy pequeñas
que no sedimentarán rápidamente. Entonces adiciono justamente productos químicos a esa agua con coloides para justamente alterar la carga externa de esos coloides. Aquí tenemos los coloides que están en esas esferas, ¿sí? Cuando adiciono hidróxido de aluminio o sulfato de aluminio, por ejemplo, va a depender de qué tipo de coagulante use. Vean cómo yo voy alterando, ¿verdad?, la carga de esas esferas de coloide, ¿tá? Y con eso promuevo justamente la aglomeración de esas partículas. ¿Está bien? Vean aquí, voy alterando la carga. Se da el proceso de floculación, vean aquí, y ya se pueden unir partículas, vean los coloides aquí, unidos por las capas o las cargas que fueron alteradas en la capa externa de esos sólidos. Presten atención en una cosa, y ustedes van a ver eso en la materia de saneamiento o ingeniería ambiental, no sé cómo se denomina en FIUNA, que van a encontrar dos etapas fundamentales en el proceso de coagulación. ¿Verdad? Una etapa o una mezcla rápida, ¿sí?, que se tiene que dar al principio cuando yo mezclo con la sustancia coagulante, y después tengo que hacer una mezcla lenta, ¿sí? ¿Para qué hacer esa mezcla lenta después? La mezcla rápida promueve justamente la formación o la alteración rápida de la carga en la superficie de ese sólido. Ya la mezcla lenta, en la mezcla lenta se da el proceso de floculación. El proceso de floculación justamente es la unión de esas partículas. Si yo agito muy rápido en esta zona, yo tengo o corro el riesgo justamente de separar de nuevo esas partículas. Entonces lo que yo hago es justamente una mezcla lenta, después una mezcla rápida, para garantizar que se unan esas partículas y que posteriormente puedan sedimentar en un proceso más adelante. ¿Está bien? Entonces, la coagulación es un proceso muy importante y se usa mucho para tratamientos de agua de consumo, ¿sí? Y también para tratamientos justamente de aguas de efluentes. En la industria, yo también puedo promover justamente la sedimentación y, por ejemplo, promuevo la sedimentación cuando uso kaolín para separar el carozo de coco de la almendra de coco. Si ustedes abrieron alguna vez un coco en bocaya, en el coco en bocaya van a encontrar ¿qué cosa? Van a encontrar una capa muy externa que se llama pericarpio o epicarpio, que es una capa lisa, dura, pero quebradiza. Después van a encontrar dentro de ese coco en bocaya una pulpa. Esa pulpa normalmente en la industria se separa y se obtiene aceite por un lado, ¿tá? Posteriormente tengo un carozo y dentro de ese carozo tengo una almendra. Esta almendra también es rica en aceites y yo necesito separar. El problema es que yo necesito romper el carozo y al romper el carozo necesito separar justamente el carozo de la almendra. Entonces, en ese caso, recurro a utilizar un kaolín. O sea, utilizo kaolín como coadyuvante para la separación del carozo de la almendra de coco. Entonces, adicionando kaolín a una suspensión que contiene las almendras y el carozo, yo consigo alterar justamente el peso específico, ¿verdad?, y el tipo de empuje que se da dentro de ese líquido. Entonces, el kaolín va a ayudar a sedimentar el carozo de coco, en cuanto que la almendra, que es mucho más liviana, va a flotar, ¿verdad?, y se va a poder separar por otro lado. Entonces, no solamente para tratamiento de agua se usa el principio de coagulación-precipitación, sino que también para otras aplicaciones. Entonces, como dijimos, esta floculación es el agregado de partículas sólidas y el resultado justamente de la colisión que fue promovida por acción de un coagulante. Ese coagulante justamente lo que hace es alterar las cargas en torno a esas partículas. ¿De qué depende eso? O sea, depende mucho de la cantidad de energía que yo le aplique, como dijimos. Por eso hay una zona de mezcla rápida y una zona de mezcla lenta para que se promueva la floculación.
Dijimos también que la floculación requiere de coagulantes. Yo puedo utilizar diferentes tipos de coagulantes como sulfato de aluminio, cloruro férrico, sulfato férrico, clorosulfato férrico que habíamos mencionado. También hablamos un poco de reguladores de pH que son importantes justamente para alterar esa carga. Hidróxido de sodio, carbonato de sodio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, entre otros. Y puedo utilizar coadyuvantes de coagulación que aceleran aún más ese proceso de coagulación, como por ejemplo polímeros en general, catiónicos o aniónicos y polielectrolitos, entre otros. Esta imagen también fue posible ver en la última clase, ¿verdad? Existen formas de determinar justamente cuál es la condición ideal y cuál es la concentración ideal de coagulante que yo necesito utilizar en mi proceso. Entonces, ven aquí, esta imagen es la de un jar test, ¿verdad? O un test, un ensayo de jarras. Normalmente en ese ensayo de jarras yo tengo un agitador, vean aquí las barras. El agitador, ese agitador puede ser tipo rotor o un tipo speller que ven aquí. Entonces tengo, por ejemplo, imagínense que esto es un agua que está llegando del río, ¿está bien? Entonces voy adicionando en cada una de estas jarras diferentes concentraciones justamente de mi coagulante. Puede ser sulfato de aluminio, puede ser un polímero o puede ser hidróxido de aluminio, por ejemplo. Entonces, ajustando el pH en cada jarra, yo voy a obtener justamente un tipo de coagulación y ver justamente con cuál de ellos, después de la precipitación, obtengo un líquido más clarificado. ¿Está bien? Para medir justamente esa clarificación, yo lo que hago es determinar la turbidez inicial de mi líquido, ¿tá? Y después determino la turbidez que tiene ese líquido en la parte superior después del proceso de clarificación. ¿Está bien? También existe lo que llamamos el flow test, ¿verdad? Que en realidad es lo que yo hago es promover más esa floculación y flotación. Eso es un capítulo aparte, pero ya les muestro que existe justamente las mismas jarras que yo utilizo para hacer ensayos de coagulación y sedimentación. Puedo utilizarlo para hacer, puedo utilizar esas jarras para hacer el proceso de flotación. Entonces, el proceso de flotación, a diferencia del proceso de sedimentación, yo lo que quiero es que el sólido o el coágulo que se formó flote, ¿verdad? Y sea separado por la parte superior. En ese caso, normalmente lo que hacemos es inyectar aire, partículas de aire, o sea, finamente divididos, dentro de esas jarras, y esas jarras, o sea, ese aire lo que va a hacer es justamente promover el empuje hacia arriba de esas partículas y permitirá separar ese material. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué me conviene hacer a mí? ¿Me conviene hacer coagulación? ¿Sí? ¿Para sedimentar? ¿O me conviene hacer coagulación para flotación? Una pregunta que les lanzo. ¿De qué? ¿De qué depende? Y no dependería de qué producto se busca obtener. Sí. Vamos a pensar rápidamente. Dijimos que importaba mucho en la sedimentación el peso de la partícula. ¿Cierto? Que en función del tamaño y el peso de esa partícula yo conseguía sedimentar a mayor velocidad mi material. Pero ¿qué pasa si yo floculo, aglomero esas partículas, tengo un tamaño mayor, pero mismo así el peso específico del conjunto de esas partículas es muy bajo? Y mismo haciendo el proceso de coagulación para que se unan, no consigo separar por sedimentación, o sea, tarda mucho tiempo de vuelta. Entonces me resta en ese caso separar por flotación ese material. ¿Está bien? Da para entender la diferencia, o sea, ¿por qué yo usaría sedimentación o cómo usaría sedimentación y cómo usaría flotación? Un ejemplo de dónde yo podría usar flotación. En la industria de papel, papel reciclado también aquí en Paraguay,
yo necesito hacer tratamiento del agua que sale del proceso. Y esa agua normalmente tiene microfibras de celulosa, ¿verdad?, que no fueron posibles separar ni siquiera adicionando coagulantes en los sedimentadores. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo hacer un proceso de sedimentación inicialmente para separar las partículas de fibra de celulosa aglomeradas con el coagulante, ¿sí?, que sedimentaron, pero tengo todavía un sobrenadante en ese proceso que tiene todavía esas partículas de celulosa muy finas, que yo necesito recuperar para el proceso o bien eliminar eso para que no llegue a un cauce de un río, por ejemplo. ¿Está bien? En ese caso, necesito recurrir justamente a la flotación. Entonces, tengo las partículas muy pequeñas, mismo que aglomeradas, no tienen un peso suficiente para que caigan por sedimentación y el proceso de sedimentación no tiene sentido. Entonces, en ese caso, sí, necesitamos recurrir al proceso de flotación. Entonces, separamos esa partícula por la parte superior, ¿verdad? Y normalmente, imagínense que aquí es una pileta de flotación. Adiciono, vean aquí, no está muy claro, pero aquí en la parte de abajo yo coloco, o sea, inyecto aire y tengo unas placas que tienen unos orificios que van a promover justamente el burbujeo de ese aire dentro de esa pileta. Entonces, las partículas más finas van a ser separadas por la parte superior, ¿sí?, y van a ser recuperadas en otra pileta, ¿está bien? Y el líquido clarificado va a ser separado por la parte inferior, ¿está bien? Esa entonces es la diferencia entre sedimentación y flotación, y en qué caso yo uso un proceso y en qué caso uso otro proceso. Lógicamente, eso vamos a ver más adelante también la parte de flotación propiamente dice, porque es un capítulo aparte y muy grande. Bien, dentro de esta evaluación habíamos mencionado rápidamente, no salieron bien las imágenes también, por eso estoy pasando de vuelta a esto. Era justamente que necesitamos hacer una mezcla rápida, como dijimos, para que se mezcle la sustancia coagulante con la solución o la suspensión o con el líquido que contiene los coloides. Entonces, esa mezcla rápida no debe pasar de 5 segundos de preferencia. Entonces, lo que hago yo es, vean aquí, paso una serie de cascadas, por ejemplo, ¿verdad? Las piletas están en forma de escaleras, que hace que se dé una mezcla rápida de los componentes con el agua y después pasa ya justamente a la parte de mezcla lenta, en donde se van aglomerando las partículas para formar los flóculos que posteriormente pueden sedimentar. Esa mezcla rápida puede darse, como les dije, por resaltos hidráulicos, o sea, vean aquí las escaleras, una forma de cascada que va mezclando rápidamente eso, o también puede hacerlo por bombas mecánicas, o sea, una mezcla rápida por bombas para acelerar ese proceso. O sea, es muy importante esa mezcla adecuada para que se pueda lograr una coagulación adecuada y por sobre todo la parte de coagulación lenta o mezcla lenta también. ¿Está bien? Bien, también dijimos que había una diferencia entre sedimentación y precipitación, ¿sí?, que vimos inicialmente, y también hay una diferencia entre sedimentación y decantación. Cuando yo hablo de sedimentación me importa el sólido, que voy a separar por la parte inferior, y cuando hablo de decantación me interesa separar el líquido por la parte superior. Esto depende un poco de qué es el interés de mi proceso, ¿está bien? Bien, ¿cuáles son las aplicaciones entonces del proceso de sedimentación que vamos a hablar ahora? Justamente son la eliminación de sólidos en agua de consumo y aguas negras, sedimentación de cristales, separación de minerales, separación de partículas alimenticias de sólidos de un líquido, por ejemplo. Son algunas de las varias aplicaciones que se le pueden dar a este tipo de operación unitaria. Bien, en el tratamiento de agua dijimos que podíamos usar sedimentación para remover arena, para remoción de partículas sedimentables finas sin coagular y también
Sedimentación de partículas post-coagulación, o sea, después de formar los flóculos, ¿verdad? Se da ese proceso de sedimentación, decantación que es de interés. ¿Bien? Bien, ahora hablaremos rápidamente sobre teoría de sedimentación. Pregunto para ustedes, ¿en física vieron alguna vez alguna cosa sobre sedimentación de sólidos en cuerpos de agua? Bien. Hablamos que dentro de esa agua que tenemos, esa agua contiene lógicamente coloides. Recuerden que los coloides son partículas pequeñas que difícilmente se separan. ¿Está bien? Mismo que sean partículas muy pequeñas y que caigan con una velocidad muy lenta, esas partículas coloidales van a sedimentar. Tarde o temprano, va a depender justamente de cómo actúa esa fuerza de la gravedad o el peso sobre esa partícula. ¿Cuál es el problema de que esa partícula no sedimente tan rápidamente? Además de que dijimos que el tamaño es muy pequeño, el peso específico o la masa específica de esa partícula es muy pequeña y existe dentro de un fluido líquido lo que llamamos un empuje o una fuerza que la arrastra nuevamente hacia arriba a esa partícula. Entonces lo que se busca justamente es el equilibrio. O sea, yo lo que necesito es compensar que el peso, ¿verdad?, sea superior, el peso con que está cayendo esa partícula sea superior a la fuerza de empuje que se tiene, para que lógicamente se dé esa sedimentación. Y esa sedimentación lógicamente se ve acelerada por la acción de la gravedad, ¿tá? Sin embargo, en función de las características del líquido, pueden ser la viscosidad, por ejemplo, o la forma o la deformación que tiene ese líquido, ¿verdad? Se afecta justamente esa velocidad de sedimentación, esa velocidad de caída de la partícula, ¿sí? Entonces, veamos aquí que el peso de la partícula por la letra W depende justamente de cosas, de las masas específicas de la partícula sólida, de la masa específica de la densidad, por ejemplo, del líquido, de la fuerza de la gravedad y del volumen que tiene ese cuerpo. Aquí estamos hablando apenas de una esfera. Puede tener diferentes formas. Lo ideal es una esfera porque se comporta, como ustedes saben, de otra forma frente a un fluido. ¿Está bien? Esa fuerza de arrastre es la que va empujando hacia arriba a mi partícula y tengo el peso. Y el peso tiene que vencer justamente a esa fuerza de arrastre para que yo pueda sedimentar una partícula determinada. Bien, a medida que esa velocidad de la partícula aumenta dentro del cuerpo del líquido, justamente se va haciendo más fuerte esa fuerza de arrastre. O sea, mayor velocidad de esa partícula, mayor es el empuje que voy a recibir, ¿verdad?, del líquido o del fluido. ¿Está bien? Y esa fuerza de arrastre, ¿verdad?, del líquido o del fluido depende de algunos factores, como por ejemplo el coeficiente de arrastre, que es característico para la forma de la partícula, el tipo de partícula, ¿sí? También depende justamente del área que proyecta esta partícula, o sea, el área, por ejemplo, en este caso, de una esfera. ¿Está bien? En un plano, lógicamente, perpendicular a la dirección que estoy moviendo en esa partícula, o sea, lo que está cayendo teóricamente. Entonces, yo tengo un área específico, pero una área para esa partícula esférica en este caso. Depende, lógicamente, de, en este caso, si el líquido es agua, depende de la masa específica del agua. Y, lógicamente, se mueve a una velocidad, ¿verdad?, de sedimentación determinada, que es lo que a mí me interesa saber. ¿Cuál es la velocidad de sedimentación? Se ve dentro de esa fórmula de fuerza de arrastre
es básicamente el coeficiente adimensional que se usa para cuantificar la resistencia de un objeto determinado con una forma determinada en un fluido. Y eso es específico para ciertas partículas. Una pregunta que quiero hacer para ustedes. Ustedes ya hablaron sobre Reynolds y diferentes tipos de flujo, flujo turbulento y flujo laminar y flujo transitorio. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces va a ser más fácil entender esto. Bien, entonces tenemos un peso y tenemos una fuerza de arrastre y tenemos que equilibrar esa fuerza de arrastre con el peso justamente para aislar o separar o determinar el valor de mi velocidad de sedimentación en una partícula. Bien, entonces, a partir del momento en que la fuerza de arrastre dice se iguala al peso aparente de la partícula, W en este caso, la velocidad de sedimentación es constante. V, en este caso, es una velocidad constante o llamada también velocidad terminal de la partícula, ¿sí? Cuando la velocidad es constante. Entonces, van a hacer eso en casa. Infelizmente mi tablet no está funcionando para hacer la demostración aquí, pero voy demostrando. Entonces, igualando la fuerza, el peso con la fuerza de arrastre, sustituyendo lógicamente los componentes del peso y los componentes de la fuerza de arrastre, vemos que tenemos la diferencia de los pesos específicos, la gravedad por el volumen de la partícula, en función del coeficiente específico de esa partícula dentro de un fluido, el área que proyecta esa partícula, en este caso la masa específica del líquido, en este caso es agua, y la velocidad, que es lo que yo quiero separar. ¿Bien? Entonces, dijimos que íbamos a tratar considerando una partícula esférica. Recordemos que el volumen de una esfera está dado por esto, ¿sí? Y el área equivale a esta expresión. Entonces, lo que yo voy a hacer es justamente separar la velocidad de sedimentación, ¿sí?, de la fórmula que vimos anteriormente, del equilibrio, y voy a ir sustituyendo los valores de volumen dentro de la fórmula, así como también el área dentro de esa fórmula, considerando lógicamente la densidad relativa. Al final, ahora tengo que la velocidad de sedimentación, ¿sí?, depende principalmente de la densidad relativa, del diámetro de la partícula, de la fuerza de la gravedad y del coeficiente dimensional que se usa justamente para cuantificar esa resistencia de ese objeto en ese fluido líquido. Bien, como ustedes mencionaron, ya hablaban sobre Reynolds. Ustedes saben quién era Reynolds. Reynolds en 1883. Como digo, hay gente que tiene mucha cabeza y mucho tiempo también. Y comenzó a hacer experimentación y justamente quiso determinar cuál es el comportamiento de los fluidos dentro de un recipiente, ¿sí? Y Reynolds lo que hizo es colocar un colorante, ¿verdad?, que fue abriendo la válvula que permitía el flujo de ese colorante dentro de una tubulación transparente, y él comenzó a analizar justamente cuál era el comportamiento de ese fluido. Entonces, cuando abría mucho la válvula, veía que el flujo podría ser un flujo laminar o un flujo turbulento. ¿Está bien? Si él abría gradualmente la válvula, ¿verdad?, que alimentaba justamente, la válvula de salida, vean aquí, la válvula de salida de la tubulación por donde pasaba el colorante, él veía que había un hilo de ese colorante dentro de esa tubulación. Entonces no había alteración del flujo cuando se abría, lógicamente, gradualmente esa válvula. ¿Qué pasaba cuando esa válvula se abría repentinamente y había una abertura mayor de esa válvula? Veía justamente que ese hilo de colorante, ¿verdad?, tenía un flujo o una alteración, o había una mezcla de fluido dentro de ese recipiente o dentro de esa tubulación. Entonces tenía lo que llamamos un régimen turbulento, en este caso, cuando mayor era la abertura, y en este caso, cuando teníamos un régimen laminar,
Recuerden que existe un régimen intermedio, que es un régimen de transición en realidad, entre la fase laminar o el régimen laminar y el régimen turbulento. ¿Está bien? Cerrando nuevamente, lógicamente, esta válvula, él conseguía pasar del régimen turbulento al régimen laminar y así sucesivamente. Y vio justamente que existía una velocidad crítica en donde se daba esa transición entre el flujo laminar y el flujo turbulento. ¿Está bien? Entonces, a esa velocidad a la cual se da esa transición se le denominaba velocidad crítica. ¿Bien? Bien, este tipo de movimientos para Reynolds depende no solamente de la velocidad de ese fluido dentro de esa tubulación, sino que también depende de un valor que ustedes saben que es el valor de Reynolds. ¿Ah? Que a su vez depende de la viscosidad. Y vamos a ver la fórmula para recordar también cuál era el valor de Reynolds. El número de Reynolds es un número adimensional que tiene relación justamente con las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas o de viscosidad que están presentes en el líquido y que hacen que varíe o no varíe el flujo. O sea, dependiendo de la viscosidad, yo puedo tener un flujo laminar o un flujo turbulento. Cuando esta viscosidad es más baja, lógicamente ese flujo turbulento yo puedo alcanzar mucho más fácilmente por la alteración o abertura de esa válvula. Pero si el líquido es mucho más viscoso, lógicamente que esa apertura mayor de la válvula no necesariamente va a permitir que pase del flujo laminar al flujo turbulento. ¿Por qué? Porque depende mucho de esa viscosidad del líquido o del fluido. Y dijimos entonces que ese Reynolds, el número de Reynolds dependía del peso específico, ¿verdad? Dependía de la velocidad, dependía del diámetro de la tubulación en este caso y también dependía de la viscosidad absoluta del líquido, que también puede ser transformada en viscosidad cinética al dividir la viscosidad absoluta con el peso específico o la densidad de este fluido. Perfecto. Entonces hablábamos que muchos autores dicen que Reynolds menor a 2000 o igual o menor a 1000 son regímenes laminar, superiores a 4000 son régimen turbulento y entre 2000 y 4000 son régimen de transición. ¿Está bien? Eso, como les dije, depende mucho del tipo de fluido que estoy trabajando y también las partículas son afectadas por ese tipo de fluidos que se ven en los diferentes procesos. Bien, ¿por qué es importante el número de Reynolds? Justamente para calcular ese coeficiente de arrastre que yo tenía en mi fórmula, que tengo que adicionar en mi fórmula para determinar la velocidad de sedimentación. Ese coeficiente de arrastre depende justamente de cuál es el régimen que yo tengo dentro de ese fluido. Entonces, si yo tengo un régimen, por ejemplo, una esfera, vean aquí, yo tengo un régimen laminar porque tengo un valor de Reynolds inferior a 1000, en este caso, vean aquí. Entonces, en ese caso, para calcular el coeficiente de arrastre, yo uso esta siguiente fórmula, 24 sobre número de Reynolds. ¿Ah? Ya cuando paso a una fase de transición y llego a la fase turbulenta de un fluido, si por ejemplo el proceso se da en fase turbulenta, mi coeficiente de arrastre va a variar y tengo que aplicar esta fórmula para determinar ese valor, ese coeficiente de arrastre. Como les dije, va a depender del tipo de partícula que yo tenga y justamente va a depender también de las propiedades de esa partícula y del fluido, ¿verdad? Y de las condiciones del fluido o del líquido dentro de ese proceso. Esto aquí es muy importante, sedimentación, porque dependiendo de la partícula, yo puedo acelerar más o rápido, hacer más rápido mi proceso de sedimentación o hacerlo más lento, y eso influye mucho en la cantidad también de coagulantes y otras sustancias que voy a adicionar en mi proceso de sedimentación. ¿Está bien? Bueno, dijimos si el número de Reynolds era menor, o sea, estaba en la fase turbulenta, pero menor a 10.000, por ejemplo, usamos esta fórmula. Si hiciera el número de Reynolds inferior a 1000, en realidad tiene que ser aquí, no número 1.
usaba esta fórmula para introducir justamente en la expresión que me da la velocidad terminal de la partícula dentro del líquido. Bueno, sustituyendo, ¿cierto? Por ejemplo, imaginemos que estemos en la fase, en un régimen laminar, se va a obtener una expresión de la velocidad de sedimentación, ¿sí? En función de la densidad relativa, la gravedad, la viscosidad y el diámetro de la partícula, ¿sí? Para la determinación de la velocidad de sedimentación, que es lo que llamamos a esa velocidad de sedimentación en estas expresiones ley de Stokes, que es la que me permite determinar esa velocidad de sedimentación o velocidad terminal de la partícula. Como les dije, depende mucho del flujo y depende mucho de las características del líquido. Si el líquido es muy viscoso, voy a alterar justamente esa condición, ¿sí? Y voy a tener una velocidad de sedimentación diferente. Bien, entonces dice que la ley de Stokes, que es esa que me da la expresión de la velocidad de sedimentación o la velocidad terminal de una partícula, se refiere a la fuerza de fricción experimentada por objetos esféricos moviéndose en el seno de un fluido viscoso, en régimen laminar a bajos números de Reynolds. Acuérdense que el coeficiente de arrastre lo tuvimos en fase laminar. Si las partículas están cayendo, dice, verticalmente en un fluido viscoso debido a su propio peso, puede calcularse esa velocidad de caída de sedimentación, igualando esa fuerza de fricción, como vimos anteriormente, con el peso. Entonces, yo puedo hacer eso. Ahí les pregunto a ustedes una cosa. ¿Esto se aplica para un material diferente a una esfera? No, la velocidad terminal va a ser diferente porque justamente las condiciones y el diámetro, por ejemplo, o la forma de ese tamaño o de esa partícula va a ejercer una velocidad terminal diferente, una velocidad de sedimentación diferente. ¿Ok? Preguntas hasta aquí, señores. Este material voy a pasarles para que puedan acompañar y puedan hacer esas deducciones también. Es solamente sustituir los diferentes componentes una vez igualada la fuerza de la gravedad, perdón, el peso con la fuerza de arrastre de esa partícula. Para el número de Reynolds mayor dijimos que podíamos sustituir por esta expresión el coeficiente de arrastre y obtendremos justamente lo que llamamos ley de Newton. Que también esa ley de Newton es aplicada ya para regímenes turbulentos. O sea, yo puedo determinar entonces la velocidad terminal por la aplicación de la ley de Newton. ¿Está bien? En resumen, ¿qué es lo que me importa en la teoría de sedimentación? En la teoría de sedimentación tengo una fuerza de arrastre, ¿sí? Que se da porque el líquido va frenando y cuando va frenando la partícula y cuando la partícula cae con mayor rapidez, se da esa fuerza de arrastre, aumenta proporcionalmente, ¿verdad? Y se da lógicamente lo que es el empuje también de esa partícula dentro de ese seno del líquido. Entonces yo puedo calcular esa velocidad terminal o velocidad de sedimentación en función de las características del sólido y del fluido que me interesa. ¿Está bien? O que esta forma parte del proceso propiamente dicho. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores, antes de avanzar? No, profe, todo claro. Perfecto. La clasificación de los procesos de sedimentación o de las operaciones unitarias de sedimentación se presentan de diferentes formas, ¿verdad? Hay algunos autores que hablan de dos clasificaciones nomás, tipo una sedimentación discreta y una sedimentación de floculación o floculada, ¿sí? Y otros que hablan, además de la sedimentación discreta y la de floculación, se habla sobre sedimentación en zonas dentro de un propio sedimentador y la sedimentación por compresión. Y vamos a ver aquí que en realidad hay una diferencia entre los dos primeros principalmente y la sedimentación en zona
y sedimentación por compresión normalmente se da dentro de un sedimentador, ¿sí?, que trabaja con partículas. Y por el propio proceso de sedimentación se van produciendo, se producen esas zonas de sedimentación y se da esa compresión de los sólidos, ¿verdad?, en el fondo de un recipiente determinado. Bien, la sedimentación discreta es un tipo de sedimentación en donde las partículas permanecen con sus dimensiones y velocidades constantes a lo largo del proceso de sedimentación. Y normalmente no ocurre esa interacción entre las partículas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo dos partículas, imagínense partículas de arena, ¿sí? Esas partículas de arena no se atraen, ¿sí? Esas partículas van cayendo por su peso. Normalmente esas partículas de arena no se alteran en su forma, ¿cierto? Y van cayendo a una velocidad constante proporcional, lógicamente, al peso de esa partícula. ¿Bien? Como dicen, no existe interacción de las mismas. ¿Y dónde encuentro ese tipo de sedimentación discreta? Normalmente encuentro esa sedimentación discreta en ríos, en arroyos, por ejemplo, o en piletas, ¿sí? En donde, por ejemplo, yo tengo un líquido que está cayendo aquí, de esta cascada, vean aquí. Ese líquido que está fluyendo por algunos canales arrastra esa partícula, en este caso la arena, ¿sí?, a una velocidad elevada, permanece en suspensión esa partícula y después llego a una zona donde se aumenta el área de la zona donde está circulando ese líquido. Aumentando el área disminuye esa velocidad del líquido y consecuentemente las fuerzas intervinientes en ese proceso de sedimentación se dan y permiten la separación de esas partículas. Entonces, en una sedimentación discreta de tipo 1, que también lo llaman, no tengo alteración de las dimensiones y la velocidad de sedimentación son constantes, no hay interacción entre esas partículas. ¿Qué pasa en el tipo de sedimentación? Ya hablamos de la floculación, ¿sí? Yo adiciono un coagulante. Una vez que adicioné el coagulante, las partículas en una mezcla lenta van a aglomerarse y formar estos flóculos. Estas partículas, lógicamente, van a tener un tamaño diferente y, lógicamente, un peso diferente. Entonces, esa velocidad de sedimentación de las partículas no es constante, a diferencia del tipo 1, ¿sí? Y justamente porque las partículas se agregan. Y vean una cosa, que en el proceso de sedimentación por floculación, con floculación en realidad, esa aglomeración se puede ir desprendiendo también a medida que se va cayendo dentro del seno de un líquido. ¿Ah? Consecuentemente, yo voy a alterar también la forma y el peso de esa partícula aglomerada. ¿Ok? Entonces voy a tener en el proceso una velocidad variable, ¿verdad? O va cambiando esa velocidad, no es constante esa velocidad de caída del fluido, perdón, del sólido dentro de ese fluido. Con el aumento, dice, el diámetro de las partículas, hay consecuentemente el aumento de la velocidad de sedimentación a lo largo de la altura de mi sedimentador. Perdón, aquí el diámetro está en portugués con este acento, porque era las clases que yo daba en Brasil, ¿verdad? Bien, vamos allá. Entonces, esas partículas que se tocaron y se colisionaron y se unieron formando, dando una forma diferente a esas partículas, se coagularon, flocularon, ¿verdad? Y se permite la sedimentación. Vean aquí, este es un típico sedimentador para tratamiento de aguas. La próxima clase vamos a ver con más detalles cómo funcionan estos equipamientos, ¿sí? Y dónde pueden ser aplicados principalmente. Vamos a enfocarnos un poco más a lo que es agua, aunque ustedes den también eso en la disciplina del medio ambiente, o no sé cómo se denomina. ¿Está bien? Entonces, yo que tengo en el aglomerado, esas velocidades, esas partículas van a variar en función de la forma, ¿verdad? Y el peso, lógicamente, y se pueden ir desprendiendo también esas partículas a medida que va pasando el tiempo.
Aquí vemos los sedimentadores convencionales. O sea, los sedimentadores convencionales son aquellos justamente que tienen forma cilíndrica, o cilindro-cónica, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, las partículas caen en la parte superior de la superficie del líquido y en función de la adición o no de un floculante y aglomerante, yo voy a tener una velocidad de sedimentación. Normalmente, vean aquí, dentro de los sedimentadores yo tengo una rasqueta de arrastre. La función de esa rasqueta de arrastre en realidad dentro de esos sedimentadores no es agitar el líquido propiamente dicho. O sea, no es la intención solamente, o sea, en realidad no, su intención principal no es agitar el líquido, ¿verdad? Porque si yo agito el líquido voy a suspender todo de vuelta y no es la intención de un proceso de sedimentación. En realidad, esos agitadores en la parte inferior, y vamos a ver más adelante, tienen una rasqueta, ¿verdad? O una especie de pala que va arrastrando los sólidos sedimentados, ¿sí?, a un pequeño canal que se encuentra en la parte inferior de esos sedimentadores, por donde se separa justamente esos sólidos o esos lodos que se acumularon dentro de ese sedimentado. ¿Está bien? Entonces, normalmente está accionado por una bomba. Esa bomba lo que hace es separar o retirar ese lodo a cada tanto, no es de forma continua. En algunos casos sí es de forma continua, dependiendo de la cantidad de lodo o de sólidos que van formando, sedimentando en ese sedimentador. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? Profe, Sí. vos dijiste que se pueden ir desprendiendo a medida que van cayendo y ahí no se pueden subir otra vez, o sea, flotar eso que se desprenden esos chiquititos. Va a depender justamente del peso específico, ¿verdad? Y cómo está la fuerza de la viscosidad de ese líquido, ¿sí? Si este peso específico no es suficiente, o sea, el peso de la partícula no es suficiente para justamente vencer esa fuerza de arrastre, él va a subir de vuelta. O sea, normalmente no sube, ¿verdad? Él puede disminuir la velocidad, en realidad la velocidad de estación. Va a ser mucho más lenta la caída, va a demorar mucho más en caer. ¿En qué caso va a flotar? ¿En qué caso flotaría eso? ¿En qué caso flotaría? Y depende de su densidad, de su peso específico. Exactamente. Si es menor al del agua, al del Sí, líquido. exactamente. Les doy, hablando un poco de lo que vos decís, justamente yo trabajé en una fábrica de papel que se llama Corrugadora Paraguaya. En la Corrugadora Paraguaya, ¿sí?, teníamos justamente ese proceso de separación de vuelta a las fibras, y muchas de las fibras que se escapaban del proceso de producción de papel, porque el papel se produce con agua, o sea, yo hago papel con agua, y mezclo las fibras y esas fibras después se unen y muchas fibras se arrastran con el agua. Entonces pasan a un sedimentador como este. ¿Qué pasaba en el sedimentador? En el sedimentador nosotros adicionábamos sulfato de aluminio, ajustábamos el pH y con eso promovíamos justamente la coagulación de las micropartículas de celulosa y que se juntaban y arrastraban por el fondo. Pero cada tanto nosotros veíamos que flotaba un grupo de partículas de vuelta en la parte superior. ¿Está bien? No crean ustedes que la sedimentación arrastra todos los sólidos. Siempre hay un poco de partícula que va separando por la parte superior con el líquido clarificado. ¿Está bien? Entonces veíamos cada tanto que subía una cantidad de partículas. ¿Justamente por qué? Porque se rompían ese aglomerado. ¿Está bien? Ese aglomerado se rompe porque la propia partícula, en este caso de celulosa, ¿sí?, difícilmente se mezclaba bien con el coagulante
Entonces las uniones entre las partículas no eran lo suficientemente eficiente para formar flóculos de mayor tamaño y caer. Entonces cada tanto teníamos, sí, una partícula. Entonces esa partícula subía para arriba. ¿Está bien? ¿Qué pasaba? Esa partícula yo podía retirarlo por la parte superior. De hecho, yo tengo una rasqueta en la parte inferior de este sedimentador. Y también tengo aquí, vean aquí esta parte, no sé si se da para ver unas pequeñas maderas que se van cruzando. ¿Sí? Esas maderas, que son una especie de rasquetas, justamente van arrastrando. Y vean aquí, tengo una zona un poco más clara y aquí en la parte posterior yo tengo unos sólidos que están flotando. Entonces yo con esa rasqueta superior lo que hago es separar esos sólidos. ¿Mi sedimentador es eficiente? Claro que es eficiente. Conseguí separar mucho por sedimentación. Sin embargo, se da ese proceso, ¿verdad?, de ruptura del coágulo y consecuentemente hay parte de esa partícula que va a subir arriba. Entonces, esa partícula yo separo normalmente con una rasqueta, ¿verdad?, que va separando ello y cae normalmente en un canal lateral del sedimentador. Vamos a ver más adelante eso con los diferentes tipos de sedimentadores que voy a mostrarles como ejemplos, ¿verdad? Entonces, este sólido va a ser separado también por la parte superior, pero en menor cantidad que lo que yo voy a separar como lodo en un sedimentador. ¿Está bien? Bueno, ahora, cumpliendo un poco con tu pregunta, va a flotar ese sólido, dijiste, ¿verdad? Si se separa, va a flotar, estás viendo que está flotando ahí. ¿Qué pasa con ese líquido que tiene sólido y que cae en los canales laterales que yo recojo? Normalmente bombeo eso a una pileta de flotación. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que yo hago en una pileta de flotación? Separo esas partículas por la parte superior. Las partículas que no son separadas por aireación, ¿verdad?, pueden caer nuevamente al fondo. ¿Está bien? Normalmente, después de ese proceso de sedimentación, yo adiciono a esa agua que contiene aún partículas en flotación, ¿verdad?, adiciono una serie de polímeros que promueven la mayor flotabilidad de la partícula. O sea, se consiguen aglomerados de vuelta, pero flotan en presencia de aire dentro del tanque. Entonces, inyecto aire, esas burbujas, pequeñas partículas de aire van a subir por el tanque y van a arrastrar esas partículas en la parte superior. Entonces voy a conseguir separar bien los sólidos por un lado, ¿verdad?, los más livianos por un lado. ¿Ok? Entonces con eso yo garantizo, por ejemplo, un tratamiento de agua. En esta fábrica de papel que les digo yo, nosotros teníamos un sedimentador, el que están viendo ahí en fotografía, similar a ese. Teníamos un proceso de flotación para justamente separar esas pequeñas partículas celulosas que se nos escapaban de los sedimentadores. Y después del proceso de sedimentación, dependiendo de cuál es el uso que le voy a dar a mi agua, pasaba por un simple proceso de filtración. Una filtración bruta en este caso, porque en realidad esas partículas podían ser en su gran mayoría separadas por sedimentación o por flotación. ¿Está bien? Todo depende del tipo de procesos que vas a aplicar y cuál es el fin de esa agua, en este caso agua, o del producto que vos querés separar en estas operaciones que se dan. ¿Está bien? Bien. Bien, en el caso de la sedimentación en zonas, que es el tipo 3 que llamamos, esta sedimentación sí se da por las suspensiones concentradas dentro de un propio sedimentador. Yo tengo zonas de mayor concentración de sólidos. ¿Está bien? Y por tanto, dentro de un mismo sedimentador puedo tener diferentes velocidades de sedimentación en función de la localización dentro de ese sedimentador. Y ese ejemplo podemos verlo aquí en una probeta en laboratorio. En un tiempo cero yo tengo una suspensión de sólidos. Vean aquí. Por ejemplo, coloco lodo en un líquido. Tengo una suspensión de partículas. ¿Está? Y vean aquí, comienza a darse el proceso de clarificación. Me interesa que el agua sea clara, por eso le llamo proceso de clarificación. Entonces, en la primera fase, vean que tengo una zona clara dentro de esa probeta. Después tengo una zona en donde tengo una cantidad de partículas, ¿verdad?, después de un tiempo, lógicamente, un tiempo diferente a tiempo cero. ¿Sí?
Entonces tengo una serie de partículas, tengo un agua clara, pero hay partículas en el líquido. Y por otro lado tengo aquí una zona de transición. Tengo una mayor concentración de sólidos en esa zona de transición, pero tengo también, lógicamente, zona clara. Pero no voy a poder separar esa agua de aquí, de esa zona. ¿Por qué? Porque está en la parte inferior de mi sedimentador, considerando que la probeta es mi sedimentador. Y vean, al final hay una zona de compactación o una zona de compresión, ¿verdad? Donde yo tengo un apelmazamiento de los sólidos por justamente acción de la fuerza de la gravedad, el peso de las partículas que van cayendo y lógicamente la columna del líquido que tengo sobre esa zona de compactación o sedimentación. ¿Está bien? Entonces, a medida que va pasando el tiempo, vean, de un tiempo cero, tengo una zona diferenciación de zonas a medida que va pasando el tiempo también, diferente al tiempo cero. Posteriormente, cuando ya llego a un tiempo crítico en donde ya se ve mayor cantidad de zona clara, o sea, tengo ya el líquido clarificado, y tengo aquí en la parte inferior un líquido en proceso de compactación, con sólidos en proceso de compactación. ¿Está bien? Vean aquí. Lógicamente que a medida que va pasando el tiempo, se va espesando mucho más ese sólido. ¿Está bien? Entonces, dentro de un propio sedimentador, yo puedo tener varias zonas, ¿verdad?, que están ocurriendo dentro del proceso en función de las concentraciones de esos sólidos o de esas partículas que yo tengo en los diferentes niveles dentro de un sedimentador. Yo no hago una diferenciación física de esas zonas en el sedimentador. Por la propia fuerza de la gravedad y la concentración de esos sólidos se van formando esas zonas dentro del sedimentador. ¿Está bien? Y utilizando normalmente una probeta en los laboratorios, yo puedo estimar justamente dónde se da esa zona, esa línea de clarificación y cómo va bajando esa línea de clarificación a medida que pasa el tiempo. Entonces yo puedo medir la altura de esa zona clara, o bien puedo medir la zona de compactación, ¿verdad?, para poder estimar la velocidad de sedimentación de una partícula o un conjunto de partículas. ¿Está bien? ¿Recuerdan aquella velocidad terminal para una esfera, que es lo ideal, que hablaba sobre la ley de Stokes, ¿verdad? Yo solamente puedo aplicar la ley de Stokes cuando hablo sobre partículas ideales, en este caso, sedimentación ideal de una esfera, por ejemplo. Pero cuando yo quiero determinar la velocidad de sedimentación de partículas aglomeradas, necesariamente necesito recurrir a un proceso de sedimentación en el laboratorio, donde voy midiendo justamente esa formación de zona clara y ese límite entre la zona clara y la zona de compactación. Entonces voy estimando cuál es la velocidad de sedimentación. Eso vamos a ver más adelante también cómo se puede realizar o determinar esa velocidad de sedimentación. Bien, vean aquí que se habla también, según las clasificaciones, de que existe una sedimentación por compresión, que llamamos de tipo 4. Dice que cuando las partículas entran en contacto con otras, se forma una masa compacta que ejerce compresión sobre las capas inferiores. Esta acción se llama compresión o espesamiento. Básicamente esto que estamos viendo acá. Las partículas se están comprimiendo, se van uniendo, van ejerciendo una fuerza y una presión sobre las partículas que se encuentran en la capa inferior. A medida entonces que pasa el tiempo, que se da esa compresión, se llega al espesamiento de esos sólidos o del lodo en la sedimentación. Normalmente ese tipo de sedimentación se encuentra en los lodos por gravedad, o sea, en sedimentadores, espesadores por gravedad, o tolvas de sedimentación. Y aquí ven ustedes un ejemplo de un engrosador continuo, ¿verdad? Vean aquí yo tengo la parte superior, la alimentación, ¿sí? Voy alimentando eso. Tengo una zona donde se van asentando los materiales. Vean aquí este canal lateral que le está mostrando aquí, ¿sí? Es por ahí que yo separo, en ese canal que bordea a mi sedimentador,
yo separo el líquido clarificado. Puede haber o no algunas partículas. Pero vean aquí también que yo tengo una zona que se llama zona de transición. Una zona de transición entre la zona de flujo libre, o sea, que van cayendo libremente las partículas, una zona de transición o una línea de transición, y después ya llego a una zona de compactación donde esos sólidos van comprimiendo a mi lodo. Por la parte inferior, como había mencionado para ustedes, separo ese lodo espeso, ¿sí? Y consecuentemente con eso consigo hacer el proceso de sedimentación por compresión o compactación. Ahí les pregunto a ustedes una cosa. La sedimentación por zonas y la sedimentación de compresión, ¿es posible que se dé ese caso en otro caso? O sea, ¿puedo tener compactación por zona aquí en compresión? Sí, probablemente tenga. De hecho, aquí en la figura estoy viendo, aquí tengo una zona con un tipo de concentración, aquí tengo una zona con otro tipo de concentración y en la parte inferior donde se da la compresión, tengo otro tipo de concentración o zona de concentración de esos sólidos. Por eso es que les dije anteriormente a ustedes que esta clasificación, ¿verdad?, atiende mucho más a lo que es sedimentación discreta, en donde no hay unión de partículas y la velocidad de sedimentación es constante, y el otro tipo o la clasificación que habla sobre sedimentación por floculación, donde sí hay alteración de la velocidad, no hay velocidad constante, puede ser alterada, y hay justamente una aglomeración de las partículas. Entonces, el tipo 1 y el tipo 2 difieren principalmente, y el tipo 3 y el tipo 4, ¿sí?, puede darse en un mismo equipamiento o en un mismo sedimentado. ¿Está bien? ¿Dio para entender eso, señores? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, en resumen, en esta clase recordamos un poco lo que es coagulación, ¿sí? Esa coagulación era necesaria para permitir la aglomeración de esas partículas. Necesito un tipo de coagulante, ese coagulante como hidróxido de aluminio o sulfato de aluminio, otro tipo de coagulante, ayuda justamente a la aglomeración, a que esas partículas puedan aumentar su tamaño y su peso y consecuentemente aumentar la velocidad de sedimentación. ¿Está bien? Principalmente se da eso en el caso de los coloides, donde son muy pequeñas las partículas y necesito separar. Recordemos también que esa coagulación tiene que darse de forma rápida para que posteriormente se formen esos coágulos y pasen a una fase de mezcla lenta en donde puedan aglomerarse las partículas. Después de aglomerado ya puedo pasar ese líquido con partículas a un sedimentador donde se da el proceso de sedimentación. En la sedimentación existía, o hablamos de la teoría de sedimentación, que dependía mucho de la fuerza de arrastre, el empuje, y depende mucho del peso también de la partícula. ¿Está bien? A partir del equilibrio del peso con la fuerza de arrastre, yo puedo determinar esa velocidad de sedimentación. Y esa velocidad de sedimentación, además de las características de la partícula, diámetro y viscosidad de mi líquido, depende justamente de un coeficiente de arrastre, CD. Ese coeficiente de arrastre justamente depende del tipo de material o tipo de partícula que tengo y cuál es la condición de flujo o el régimen de flujo en ese sedimentador. Entonces, para un flujo laminar, yo tengo una velocidad de sedimentación determinada, ¿sí? En ese caso tenía la ley de Stokes para un caso de una esfera. O bien, si entraba en régimen turbulento, contaba con o hablábamos sobre la ley de Newton, ¿está bien? Que se aplica más bien a partículas, ¿verdad?, en flujo turbulento. Entonces hablamos que existían también diferentes tipos de sedimentación, ¿sí? La sedimentación discreta, velocidades velocidades constantes de sedimentación y partículas no aglomeradas.
La sedimentación por floculación, ¿sí? Esta sedimentación hay partículas aglomeradas y la velocidad de sedimentación no es constante, va variando a medida que va cayendo la partícula. Por otro lado, teníamos entonces la sedimentación por zonas, donde hay diferentes concentraciones de partículas y se diferencia bien zonas dentro de un mismo equipamiento, ¿sí? Y por último teníamos la sedimentación por compactación o compresión, donde los sólidos que van cayendo van compactando, ¿verdad? Y espesando el sólido en la parte inferior del sedimentado. ¿Está bien? Bien, señores, la clase de sedimentación va hasta aquí. La semana que viene vamos a hablar un poco más sobre equipamientos y vamos a hablar un poco de floculación también rápidamente, solamente para que tengan una noción de qué es lo que se da en los procesos de tratamiento de aguas o bien a otro tipo de aplicaciones en industria. Entonces, hasta la próxima semana.